Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos el enorme placer de saludar a don Anastasio Rodríguez. Él es un hombre, ante todo, católico, un hombre de fe y un estudioso del fenómeno guadalupano, un estudioso de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y de todos los efectos positivos que han tenido en nuestra patria mexicana. Don Tacho, qué gusto, bienvenido, gracias. Señor don Jorge, como siempre es un gustazo, es un placer compartir con usted, con un también sumamente católico y sobre todo un hombre congruente con la fe que profesa y un profesional dentro de su materia. Excelente persona, excelente amigo. Muchas gracias, don Jorge. No, gracias, don Tacho, muchas gracias. Ya estamos en el tiempo de las posadas. Para los mexicanos ya fue la conmemoración, la celebración del 12 de diciembre. Un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que tuvieron lugar por primera vez en 1531. Ya estamos a casi 500 años. Don Tacho, sé que usted dio una plática que se difundió por YouTube, si no me equivoco. No la pudimos ver. Su servidor no pudo verla. Con un tema interesantísimo que me motivó a invitarlo y ya me había yo tardado. Se llamó su conferencia El milagro de conversión más grande del mundo, México, la Virgen de Guadalupe. Algo por el estilo. ¿Estoy en lo correcto? Y así es, ya tiene un tiempo que di esa plática porque, bueno, esa invitación de una amiga muy querida también, una mujer muy católica, muy congruente que se llama Nieves Santiesteban. Ella tiene un apostolado muy interesante donde invita a toda la gente al rezo del Rosario por la conversión de México. Entonces, bueno, yo voy ahora sí que donde me invitan, porque este es un apostolado personal. Yo lo hago por una convicción, por los años también que di servicio en Basílica de Guadalupe. Ahí me enteré de muchas realidades, conocí muchas realidades, que unas muy hermosas, extraordinarias, donde se ve un espíritu de la nación mexicana que es un espíritu de una raíz netamente católica y de una convicción religiosa que hay que saber encauzar. Pero también me di cuenta de otra realidad que es muy triste, ¿no? La falta de formación y lo que se ve en el atrio, lo que se vive en el atrio de la Basílica de Guadalupe es ese México que llega con sus problemas, que llega con sus necesidades, no solamente materiales, sino las que más a flor de piel vienen son las necesidades espirituales y que pareciera que no se está haciendo lo suficiente. Eh, Pareciera que muchas veces como que hay una división entre lo que es propiamente sea dicha la Basílica de Guadalupe y la vida que se da dentro del atrio. Yo tuve la oportunidad de dar servicio en el atrio algunos años y ahí es donde se ve el México real, el México que llega con esa necesidad, pero también con esa esperanza y que llega con la convicción de que va a ser escuchado y de que sus necesidades van a ser solventadas por la misericordia de Dios a través de Santa María de Guadalupe. ¿Qué se vive en el atrio de la Basílica de Guadalupe? ¿Cuál es el México real, el que usted acaba de definirlo así? El México que llega a pedir por alguna necesidad muy dura, alguna necesidad cruel, que podría verse así de una manera fría, distante, pero que es viva. Cuando vienen, por ejemplo, personas a preguntar por algún familiar, pero no a preguntar, pero vienen a pedir por algún familiar que está secuestrado, por ejemplo, por alguna familia que está siendo perseguida por una cuestión política, por una cuestión de fe también, por una persona o por una familia
que está siendo presionada por cuestiones del narco. Esas situaciones que se viven, ¿no? Que estamos padeciendo todos los días, se ven en el atrio de las Américas, se ve en la casa de Santa María de Guadalupe, y ella lo recibe todos los días. Pero también es importante aclarar que también se dan muchísimos milagros, se dan las respuestas a esas peticiones. Y de eso no se hace voz. Y es importante que la gente sepa que en el atrio de las Américas siempre serán recibidos por la Madre de México. Bueno, de eso no nos cabe duda, pero ¿y cómo comprobar los milagros? Porque se ven, se tiene que estar ahí muchas veces. Y hoy tuve la fortuna de estar ahí varios años, viendo cómo llegaban personas que eran liberadas ahí en el atrio de las Américas, liberadas por los secuestradores. También me tocó ver, ¿verdad? Algunas veces eh, familias, ¿verdad? Que tomaban una decisión muy importante cuando llegaban al atrio de las Américas, de tal vez cambiar de vida, dejar el lugar donde estaban para poner a salvo a su familia, pero sabían que la convicción, que que la fe que ellos tienen les iba a salvaguardar de cualquier situación, porque la fe es lo que mueve ahí, la fe es lo que le da vida a México, no los partidos políticos, no las ideologías, que sobre todo ideologías que están destruyendo pretenden destruir la identidad nacional. Yo sé muy bien que esas ideologías, de esas situaciones, no van a sobrevivir, ¿verdad? En amor de la Virgen, definitivamente que no, pero que lógicamente pues son un modo en el que el enemigo está haciendo que se pierdan almas. Entonces, la batalla es una batalla espiritual que se tiene que dar todos los días, pero en el atrio de las Américas llega esa gente que bajo sus limitaciones espirituales posiblemente, tal vez es gente que viene a la misa una vez al año, sabe aún así que a pesar de ese alejamiento y ese desconocimiento de la fe que dicen profesar, pues saben que serán escuchados y que sus oraciones, sus clamores van a ser respondidos, van a ser escuchados. Pero ¿y si no hay respuesta milagrosa, qué les decimos? Ahí es donde viene la falta de formación, porque muchos se quedan con una formación catequética propia para un niño. La catequesis para niños es como un traje, como el trajecito de la primera comunión. Puede ser un trajecito, puede ser un vestidito, y la gente se queda con ese trajecito pequeño o con ese vestidito pequeño. Ya no van a la formación, ya no tienen el acercamiento, ¿verdad? La formación permanente que hay dentro de la misma iglesia. La gente empieza a crecer, lógicamente, no solamente en estatura, sino en cuestión cuando llega la vida adulta, y resulta que ese trajecito o ese vestidito ya no es suficiente. Y se quedan con la idea de que la catequesis es solamente ese pequeño trajecito, ese pequeño vestido, que ya no va de acuerdo a las necesidades que ellos ya tienen como adultos. Entonces también es una falta de formación por parte no solamente de la gente, sino de un seguimiento que se le tiene que dar dentro de la iglesia y también dentro de la formación que tendría que eh, ser permanente, empezando por los propios padres que llevan a los niños a la catequesis, ¿no? Por desgracia, muchos piensan que la catequesis es como un mero trámite. Y no, no es un trámite, es una convicción personal. Es saber que nosotros formamos a nuestros hijos en una vida espiritual para que en el futuro esa misma vida espiritual los saque de problemas muy fuertes que estamos viviendo el día de hoy. Puede ser drogadicción, puede ser adicción a la pornografía, adicción al alcohol, puede ser que no se dejen influenciar, ¿verdad? Por esas ideologías rencorosas que solamente fomentan el odio. Entonces, por eso es que la formación debe ser permanente, no debe quedarse solamente en en un mero sentimentalismo y en una formalidad para quedar bien ante los demás, sino que nos preocupamos, y de cierto modo está bien, ¿verdad? Por tener una casa, un carro, tal vez un ingreso económico estable, pero pocas veces la gente tiene una real preocupación y ocupación para con su vida espiritual, porque al final de cuentas, para los que somos creyentes, los que somos devotos dentro de la fe católica, sabemos que al final de nuestras vidas tenemos que dar cuentas de lo que estamos haciendo aquí y que nuestro lugar
no pertenece a este mundo, sino que pertenece, ¿verdad?, a la patria celestial. Entonces, para poder tener un lugar ahí, pues hay que trabajar durísimo. Y por eso es que mucha gente, al ver lo que implica también un compromiso al decirse católico, pues deciden, ¿verdad?, alejarse, porque la verdad no es fácil de enfrentarse a uno mismo, ¿no? La verdad es dura. Muchas veces la gente no va a la confesión porque no es tanto que le tenga miedo al sacerdote o que manejen ese pensamiento protestante que dice que el sacerdote es tan pecador como uno, sino que la gente toma esos argumentos de pretexto para no enfrentarse a sí misma, porque no nos gusta ver nuestra realidad al desnudo. Entonces lo que ofrece el sacramento de la reconciliación es eso, ¿no? Precisamente entregar esos pecados, entregarlos a Jesucristo y él mismo que ya los conoce, pues simplemente perdonarlos y alimentarnos con la Eucaristía con el propósito firme de no volver a cometerlos. Nuestro Señor sabe que lo vamos a volver a hacer, pero al final de cuentas lo que Él quiere es que nosotros demos esa batalla. Y es precisamente el ruido que tiene el mundo, el materialismo, las ideologías, la cuestión política, que nos aleja, ¿verdad? Nos llena de cabeza, la cabeza de ese ruido y nos pone de cabeza, nos pone en situaciones que nos hace que nos olvidemos de nuestra vida espiritual. Y al final de cuentas, sabemos que la vida espiritual de la mano con la vida material. No podemos tener una sin la otra, pero estamos llamados como cristianos, como católicos, a un nivel superior, que es ante la presencia de Dios. Entonces, es muy importante no dejar de lado la vida espiritual, la confesión, eh, la, La la vida comunión. sacramental plena, ir a misa no solamente los domingos, sino entre semana, las veces que se pueda, adelante, ¿no? Porque ahí está Dios esperándonos. Las puertas están abiertas para todos. Eh, Jesucristo en el sagrario está esperándonos todo el tiempo, las 24 horas. Tal vez, si no presencial, si a la distancia, pasar y saber, Señor, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, estás conmigo y de adelante vamos a lo que sigue. El caso es que estamos en un combate espiritual. Usted lo definió muy bien así. Del lado del bien, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, en este caso, la Santísima Virgen de Guadalupe, pero en el otro, pues hay que decirlo con todas sus letras, el mismísimo demonio. Claro, el perdedor, el que primero protestó, porque protestó por el amor que Dios entregó a los hombres al crearlos, ¿no? Y poner a los ángeles al servicio del hombre. Entonces, si el mismo Satanás no entendió el amor de Dios, no entendió su misericordia, también es por eso que vemos a muchos hermanos en los mundos perdidos. Y obviamente la soberbia le ganó, y recordemos que la soberbia es el principal y más grande de los pecados, es el que da fruto, da vida a los demás pecados. Entonces, el objetivo de Satanás, él se sabe perdido, él sabe que va a desaparecer, pero lo que él quiere es la destrucción del hombre. Y en esa destrucción que a él espera, en que a él espera, pues busca arrastrar al mayor número de almas posible para que se vayan con él. Pero sabemos que no va a ganar. Ya ha utilizado una cantidad enorme de vías para poder perder a los hombres, para poder perder la humanidad. Se puede leer ideologías, se puede ver también como protestantismo, como marxismo, como la masonería, y todo lo que ello deriva, ¿no? Que es una gran cantidad de eh, ofertas muy atractivas que tiene el mundo para que el hombre se olvide de Dios, se olvide de su raíz, de la raíz que tenemos en el cielo y de la raíz, ¿verdad?, que nos alimenta todos los días a través de la Eucaristía. Entonces no hay otra iglesia más atacada en todo el mundo por Satanás, lógicamente, a través de todos sus tentáculos que tiene que ver muchísimo, que es la misma iglesia católica. Entonces, eh, tenemos que dar la batalla, porque él hasta el último segundo de nuestra existencia
pues va a pelear porque nuestras almas se pierdan, porque nuestras almas no regresen a su origen, que es nuestro Padre. Sí, claro. ¿Usted ha estado cerquititititita de la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pues así como que pegado, no, no he tenido esa bendición. Lo máximo que he llegado es a tocar la puerta del camerín que la resguarda. Mm. Sí la he visto en lo que es el altar mayor, sí he tenido la oportunidad de subirme y verla a unos pocos metros de distancia, pues lo más cerca que he estado de verla. Sí, pero espero que algún día, ¿verdad?, ella me conceda la gracia de poder tocar el vidrio que la protege, estar dentro del camerín y hacer una oración por México. Y, y, y usted que ha tenido tantos años de servicio, que tuvo tantos años de servicio en la Basílica de Guadalupe, ¿qué sabe de la imagen que los demás no sabemos? Muchas cosas. eh, es una imagen viva, pero una vida no a través del concepto que nosotros tenemos, ¿no? De ponerle un estetoscopio y que se escuchan los latidos del corazón, como hay por ahí una cadena en internet que dice muchas fantasías, tal vez hechas de buena fe, pero que desinforman. Ujú. Vive en el aspecto de cómo mueve la sociedad mexicana, de cómo la raíz indígena española está viva a través de ella. Tan viva está, ¿verdad?, que es nuestra primera bandera y es una imagen que se reconoce en todo el mundo como una imagen mexicana. Entonces está viva en ese aspecto. Claro, a lo largo de los siglos le han hecho muchos estudios que han arrojado resultados extraordinarios en cuanto al estudio de la imagen, pero más allá de eso, el milagro sigue vivo. El milagro ahí está presente. Cuando ella se aparece, hay una conversión masiva de indígenas, pese a que en México, como yo le dije, es una nación de neopaganos, ¿verdad? Bautizados. Dentro de sus corazones saben muy bien que ahí tienen a una madre y que ella está esperando por conocer, no importando su condición económica, espiritual, social. Le voy a comentar algo. Eh, recuerdo que poco tiempo después de que se le levantó esta cuestión del COVID, eh, me dice un conocido, ¿no? Dentro del medio turístico, me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una persona de la India que quiere hacer un recorrido, pero quiere ir primero a la Basílica de Guadalupe. Le digo, sí, maravilloso, ¿cómo no? Entonces llego con esta persona, tristemente no recuerdo el nombre de la señora, y era una persona que llevaba todo el tiempo del COVID en la India. Ella vivía en Canadá, pero su esposo la mandó a ver a sus padres porque uno de ellos estaba muy enfermo. Al final de cuentas, el señor murió. Y entonces ella ya no pudo salir de la India porque se dio toda esta cuestión del encierro. El caso está que cuando ya se da la apertura de los países, tiene que ir a Canadá de regreso, pero tenía 4 o 5 horas de espera aquí en la Ciudad de México para esperar su vuelo a Canadá. Y en eso ella aprovecha para venir a la Basílica de Guadalupe y entonces ella me pregunta, ya cuando estamos ahí, me dice que si ella puede entrar. Digo, claro que sí, usted será siempre bienvenida. Aquí es que yo no soy católica y usted está en la casa de la Madre de Dios y ella siempre recibe a todo el mundo. Y entonces cuando eh, entramos ya enfrente de la imagen, dice, aquí se siente la presencia de Dios. Y la mujer empieza a llorar y llorar y llorar y llorar. Y después de un rato, ya que se tranquiliza, dice, yo no sé si ella me vaya a escuchar o no, dice, pero pedí por mi esposo, por mis hijos, por mis suegros, por mis papás y por mí misma, para que todo pueda estar bien y que podamos superar esta situación tan difícil. Y me dice ella, ¿usted cree que ella me escuche? Y digo, claro que la va a escuchar. Tenga la convicción de que así será. Y entonces que ya cuando nos vemos, perdón, ya cuando nos vamos, me dice la señora, ¿sabes qué? Eh, cuando regrese a Canadá, cerca de mi comunidad, hay una iglesia católica que recuerdo que estaba consagrada a esa parroquia, la Medalla Milagrosa. Y me dice, yo me voy a hacer católica, dice, porque en ningún otro lugar me sentí tan arropado como cuando estuve con la Virgen de Guadalupe.
Y ese tipo de testimonios se pueden encontrar todos los días, don Jorge. Entonces, por eso le digo, esa es la vida. Eso es lo que ella está dando, vida. Una vida espiritual que también se refleja también muchas veces en la cuestión material. Por eso esa vida que ella está dando, la vida de amor, de tranquilidad, de paz, que nos lleva, como lo hizo con esta hermana, ¿verdad? A querer convertirse y poder tener en su vida a Cristo Eucaristía. Denos, Estamos hablando de la vida. perdóneme, perdóneme, denos otro testimonio. Y yo le podría contar muchísimos testimonios, don Jorge. Hay muchísimos testimonios. Poco tiempo después, de que eso pasó, como a los 10 meses, 8 o 10 meses de eso, vino un matrimonio de gente de Costa Rica, donde me avisa una amiga, ¿sabes qué? Mira, hay una pareja de Costa Rica, quieren que les hagas un tour y quieren estar todo el día ahí en la Basílica de Guadalupe y quieren conocer todo de ella. Digo, claro que sí. Entonces llegó con la pareja, personas muy amables, personas muy correctas, y empezamos con el tour y yo veía que el señor como que estaba distante, estaba a lo lejos, como que no me hacía caso, y de repente me dice, ¿sabes qué? Mira, no es grosería ese, quiero ir a ver a la Virgen. Digo, sí, claro que sí, vamos a ver a la Virgen. Estuvimos ahí enfrente de la imagen. Cuando llega el señor, de repente suelta un llanto extraordinario, ¿no? Un llanto de dolor, un llanto muy difícil, y se queda llorando más o menos como unas 2 horas, y su esposa me dice, oiga, qué pena, no, no se preocupe, solamente él sabe lo que está sucediendo y qué es lo que tiene en su corazón, déjelo estar el tiempo que tenga que estar, porque al final de cuentas eso es lo más importante, el encuentro que está teniendo su esposo con la Virgen. Y de repente nos detenemos y, y llega un aroma extraordinario a rosas, a flores. Y entonces, y este señor porque todo el tiempo estuvo llorando de rodillas, se levanta, enjuga sus lágrimas y me dice, ahora sí podemos irnos. Ya nos salimos, retomamos la cuestión del tour, pero antes me dice, ¿sabes qué? Dice, discúlpame eh, por esto que pasó. Le digo, no tiene usted por qué disculparse, esto es parte de un proceso que usted está viviendo. Me dice, es que hace poco más de 20 años, mi hijo el mayor se estaba muriendo. Y entonces yo bajé a la capilla del hospital en Costa Rica y le pedí llorando a la Virgen que me ayudara, que no se lo llevara porque era mi único hijo, mi mayor, porque después lógicamente tuvo más hijos. En ese momento ese era mi único hijo, dice, y estaba llorando, se estaba muriendo. Dice, y entonces de repente veo una imagen de la Virgen del Carmen, que de ella sale una luz muy especial, perdón, y me dice, mira, y entonces yo veo como mi hijo se levanta y ya estaba sano y estaba sentado. Dice, yo le prometí que si ella sanaba a mi hijo, yo me iba a consagrar a ella. Dice, entonces, ya abro mis ojos nuevamente porque mi esposa bajó corriendo, estaba abajo en la capilla. Dice, bajó corriendo y me dijo, ven rápido, ven rápido. Subimos corriendo y mi hijo ya estaba bien. Y si yo le dije a mi esposa, yo ya sé que mi hijo está bien, que no va a morir. ¿Cómo lo supiste? Dice, porque la Virgen me lo dejó ver. Dice, entonces pasaron los años y yo no he cumplido mi promesa. Entonces, hoy vengo aquí con la Virgen de Guadalupe a decirle que yo vengo a cumplir mi promesa y que he de visitar los santuarios marinos más importantes del mundo, empezando primero con la Virgen de Guadalupe. Dice, porque me voy a convertir en un predicador mariano. Entonces, ya lo dijo con un rostro transfigurado, con un rostro nuevo, con un rostro ya lleno de paz, lleno del amor de Dios y con la convicción de que ya no podía él estar postergando esa promesa que realizó. Y se fueron de una manera feliz, contenta, se fueron llenos de paz, llenos de amor y vuelvo a lo mismo. Esa es la vida, es el milagro de vida que ella da. Porque muchas veces
más en estos tiempos materialistas, vemos mucha gente que está como que muerta en vida, cegada por el materialismo, por el sexo, por las drogas, y no se dan cuenta de la riqueza que tenemos. Y tanta riqueza tenemos, no solamente hablando de la cuestión material, sino espiritual, viva que hay aquí en México. Hay gente que ha querido abusar de eso y ha manipulado a la población mexicana para sus intereses mezquinos, con ideologías que van en contra precisamente de la fe católica y del mensaje que da Santa María de Guadalupe a través del Nicanor Power. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por una falta de conocimiento. Claro, aquí nuevamente permítame interrumpirlo. Usted conoce el Nicanor Powa, que es un libro fundamental, un testimonio fundamental. Lo conoce al revés, al derecho, al revés, para arriba, para abajo. ¿Qué rescata del Nicanor Powa que tenga aplicación hoy? La circunstancia, el contexto. El Nican Mopowa empieza diciendo, ¿verdad? Aquí se narra, aquí se cuenta, somos, es la cuestión de las apariciones, pero el contexto que da, que es un contexto de muerte, todavía peor que el que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando se aparece la Virgen de Guadalupe ya pasaron 10 años de la conquista, o del inicio de la conquista, mejor dicho, o liberación para algunos pueblos, porque también hay que decirlo así, porque por desgracia nuestra educación pública, ¿verdad? Masónica, ha centrado de una manera grosera en la cuestión indígena solamente entre aztecas, maldichos aztecas y mayas, y se olvida de los demás pueblos. Entonces, bajo ese contexto que se vive en la Ciudad de México, es un contexto de muerte, es un contexto de pérdida, no solamente material, sino espiritual, de abandono espiritual, donde hay una pandemia que de los 2 millones que tenía la Ciudad de México y toda la periferia que rodeaba al islote, lo que es la pandemia del viruela o el cocolixtli, va a acabar con 1 millón. Entonces, para que entendamos mejor este contexto, para los que somos católicos, para los que somos de Eucaristía, vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que Cristo no, que nuestros sacerdotes todos desaparecen, desde el Papa hasta el más humilde misionero sacerdote, todos desaparecen y que encontramos los sagrarios vacíos, sin ninguna hostia consagrada. ¿Qué pasaría para nosotros los católicos, los que somos de Eucaristía? Pues simplemente se nos acaba el mundo. No entenderíamos, no habría una razón de ser para nosotros porque ya no está Cristo con nosotros y ya no hay quien consagre, ¿verdad?, la Eucaristía, quien consagre las formas. Entonces, eso fue lo que le pasó a ellos, eso fue lo que le pasó a los indígenas, donde quedan prácticamente en una indigencia espiritual. Es lo que pasa con ellos. Se quedan huérfanos espiritualmente y entonces vienen 10 años de una decadencia social impresionante, tan grande que los mismos misioneros franciscanos, los mismos misioneros dominicos, están pensando en dejar estas tierras porque ven que hay una decadencia, una degradación moral como nunca antes ellos la habían visto. Entonces, quien va a tener una respuesta, ¿verdad?, a esa situación va a ser el mismo Dios. Pero tengo que contextualizar muy bien porque, por desgracia, solamente hay una idea un poquito mezquina, quiero decirlo, quiero entenderlo así, donde se centra todo en la Virgen de Guadalupe, pero no se habla de los antecedentes a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Eh, Me voy a saltar a Nezahualcóyotl y me voy a ir directamente con Hernán Cortés, cuando él tiene, perdón, en el año de 1520 tiene el valor, tiene el coraje de celebrar mínimo 2 veces la Santa Misa en la cima del Templo Mayor de la Ciudad de México, Tenochtitlan, en el lugar donde se adoraba a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Entonces, también se sabe que va a ser una consagración de la Virgen María para estas tierras, 1520. Estamos hablando de que consagra estas tierras a la Virgen María a través de la advocación de la Virgen de los Remedios, cuya
imagen se encuentra tanto en Naucalpan como en lo que es Puebla. Y después viene de eso, viene la muerte de los tres niños mártires de Tlaxcala, que eso es una cosa extraordinaria, entre 1527 y 1529. Y sabemos que para que la iglesia crezca, para que la iglesia florezca, tiene que haber sangre de los mártires. Y ya después viene la conversión de San Juan Diego y el ejemplo de vida que él da a través de esos años en los que él peregrina todos los días prácticamente desde Tulpetlac hasta Tlatelolco para poder participar en la misa de 6 de la mañana. Habrá caminado más o menos entre 58,000 y 60,000 kilómetros para poder ver a la Virgen de Guadalupe. A lo largo de su Entonces, vida. a lo largo de su vida, así es. Y entonces, cuando ya se da las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pues ya tenemos esta tierra consagrada a través de ese hecho extraordinario que hizo Hernán Cortés al atreverse a celebrar la misa en el templo. Tenemos ya también la sangre de niños mártires, muy necesarias para que la semilla del verbo pueda germinar y pueda florecer, ¿verdad? Pueda crecer la Iglesia Católica. Y esa flor, esa planta, ¿verdad? Muy hermosa, va a dar una extraordinaria flor, desde mi punto de vista, que se llama Santa María de Guadalupe. Luego tenemos el ejemplo de vida de San Juan Diego, que deja la cuestión mundana, que se consagra junto con su esposa María Lucía, y viven en la, en la plena castidad. Y entonces también está su tío Juan Bernardino, que también es creyente, que también va a tener la gracia, ¿verdad?, de ver a la Virgen y ser sanado por la intercesión de ella. Entonces, aún así hay tristeza, porque lo dice el mismo Evangelio, ¿verdad? Jesucristo resucitó muertos y aún así no le creyeron. Entonces, pero pese a eso, pese a esa circunstancia, pues crece el cristianismo, crece nuestra iglesia. Y entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí estamos hablando de un paralelismo. Entonces, la circunstancia en la que se da es una circunstancia de muerte, de indigencia espiritual, de muerte espiritual. Estamos hablando de que recordemos que eh, las mujeres, cuando llegan los hispanos, eran entregadas a los conquistadores para tener hijos de un teule, porque pensaban que eran dioses. Pero ojo, los españoles nunca dijeron que eran dioses, ¿no? Ellos creyeron eso, que es otra cosa muy distinta. Y después, cuando ya no quisieron, ¿verdad? Se dieron cuenta que no eran dioses, quitan a sus mujeres y ellos las empiezan a violar. Y entonces, obviamente, muchas de ellas quedaban embarazadas. Y entonces muchas mujeres tomaban un cuchillo y se lo enterraban en el vientre para matar al bebé y morir ellas, porque preferían morir ellas y matar a su bebé que tener el hijo de la deshonra. Y a los hombres hispanos, esos hijos mestizos, les recordaban sus excesos, su pecado. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que los misioneros franciscanos empiezan a hacer patrullajes alrededor de la Ciudad de México para rescatar a esos niños y poderlos bautizar, poderlos llevárselos a un orfanato, y a los que ya encontraban muertos, pues darles una cristiana sepultura. Esa es la circunstancia en la que desaparece la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tenemos ahorita? Muerte por todos lados, y tenemos ciertos huérfanos espirituales que son las víctimas del pecado del aborto. Entonces tenemos una situación similar el día de hoy, pero lógicamente, al menos la cuestión indígena de la época tenían cierta justificación porque ellos no habían conocido a Jesucristo, no conocían la Eucaristía, no conocían a la Santa y Madre Iglesia Católica. Ahora, tristemente, vuelvo a lo mismo. Hay una gran nación que nos decimos católicos, pero realmente son neopaganos bautizados. Y entonces, Entonces, el Nican Mopowa, ¿qué es lo que hace? Pues precisamente es una respuesta, ¿verdad? La aparición de la Virgen es una respuesta a las plegarias que hacen desde Hernán Cortés, los santos niños mártires de Tlaxcala, lógicamente San Juan Diego, también el trabajo que va a venir a hacer Tatabasco, ¿verdad? Don Vasco de Quiroga, que también es algo muy importante, un antecedente muy importante para el acontecimiento guadalupano, pero al final de cuentas todos ellos hicieron lo que tenían que hacer.
y lo que sabían hacer. Entonces, México tiene una salvación, sí, a través del trabajo. ¿Qué es lo que nos enseña el Nicanor Powa? Que hay que trabajar para también ser escuchados por Dios. Llevar una vida congruente, una vida llena de fe. Porque Juan Diego nos pone un ejemplo extraordinario en el Nicanor Powa. Él nunca duda de la Virgen. Él nunca duda del deseo que tiene Dios para con él. Visión que le ha entregado, que le ha otorgado, pero también San Juan Diego pone en un nivel primero y alto las, eh, las, eh, las necesidades de Dios. Y tristemente, nosotros en estos días nos olvidamos de Dios y ponemos como primer lugar nuestras propias necesidades. Entonces, eso es lo que hace Santo Juan Diego también en cierto punto, que él antepone las necesidades de Dios a las necesidades de él mismo. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, en estos tiempos antepusiéramos las necesidades de Dios a nuestras propias necesidades, este México cambia. Entonces, Nicanor Mospoa nos muestra eso, la sencillez del corazón del pueblo mexicano, cómo se integra a través de ese pensamiento náhuatl, junto con, o esa convicción náhuatl, junto con esa visión cristiana que trae el hispano, y surge esta fe católica, mexicana, guadalupana, y esta nueva identidad. Entonces, el Nicanor Boa, junto con la imagen de Santa María de Guadalupe, pues son el registro histórico y el acta de nacimiento de esta nación mexicana. Eso es lo que nos habla el Nicanor Boa. Para poder entender el nacimiento de esta identidad de esta nación mexicana, hay que conocer el Nicanor Boa. Conocer el Nicanor Powa, llevar una vida congruente y quizás lo que falta, y lo voy a decir con toda responsabilidad, la sangre de nuevos mártires. Tan necesarias. Por eso es importante la consagración de esos niños abortados, porque ellos son ahora los mártires, porque estamos cometiendo como nación un pecado obsceno, un pecado sumamente ofensivo a los ojos de Dios. Es matar al más inocente, indefenso, precisamente dentro del lugar donde se supone que tendría que estar completamente resguardado. Es un ataque frontal del enemigo. No hay peor ataque que ese. Yo así lo considero. Entonces, por eso es importante que espiritualmente adoptemos a esos niños no nacidos, pero que son completamente seres humanos. No los podemos dejar a la abandonada, porque ya lo ¿Adopción suben. espiritual? ¿Cómo? Sí, pedirle al Señor, ¿verdad? Eh, que nosotros seamos esos padres espirituales de esos niños. Y conmigo aquí estoy. Perdóname, yo no sé dónde estás, yo no sé por esta situación en este momento, pero yo te adopto, pido por ti como si fueras de mi hijo y te entrego. Jesucristo y te pongo bajo el manto de Santa María de Guadalupe, para que también nos perdones en este ejercicio que estás haciendo, para que ya no se queden perdidos, ya no se queden como inexistentes, porque a final de cuentas sus almas siguen existiendo. Se trata, pues, en conclusión, de arrebatarle a México a Satanás. Definitivamente. Él sabe que está perdido. Y él sabe que de México, pese a nuestros defectos, pese a nuestras limitaciones, viene una respuesta muy grande por parte de la Virgen María. Precisamente por esa gente que, pese a que son neopaganos, bautizados, pese a que seamos sinceros, vienen en peregrinaciones, se vienen alcoholizando, tienen una pésima o nula formación católica y lo ven como un acto social, como una tradición, y pierden un poquito, ¿verdad?, del origen de la cuestión guadalupana, pero aún así, Dios sabe que hay buenas intenciones en muchos de esos corazones. Entonces, por eso es importante pedir por la conversión de México,
por la conversión también de sus gobernantes de todos los niveles, porque si hay algo a lo que temen ciertas personas, es que vayamos como católicos a hacer actos de penitencia, a hacer actos de desagravio ante el Santísimo Sacramento por esos políticos. Y esta batalla la vamos a ganar de rodillas ante el Santísimo Sacramento del altar. Ahí es donde está garantizada la victoria, porque recordemos que Jesucristo es el dueño de la victoria, no el enemigo. Él la disfraza, la fuerza y la manipula para poder arrastrar almas, pero al final de cuentas, México es católico, cristiano, católico, hermano. Y esa es su raíz. Tan es así que hasta están los colores de la bandera. No es el verde de los grandes prados y el blanco, ¿verdad? Como dice la poesía de la primaria, de las nieves de los volcanes o el rojo de la sangre de los soldados. No. Son los tres colores de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, la misma bandera de México grita: somos una nación católica, porque la raíz es católica. ¿Quién es la madre de esta nación mexicana? La Virgen de Santa María de Guadalupe. Ella es la raíz y es la madre de esta nación. Entonces, la misma bandera, los mismos colores de la bandera gritan: México es una nación católica, es una nación cristiana, es una nación de Ucrania. No, Tacho, gracias. Gracias por la información. Gracias por la congruencia. Gracias por edificarnos. Gracias y ojalá se repita muchas veces. Gracias a usted, don Jorge, por la oportunidad. Y yo le invito, ¿verdad? Invito a las personas que estén escuchando, vayan a ver este video. Queremos la batalla. México no está perdido. Cuando la noche es más oscura es previo al amanecer. Cuando hace más frío es calculada salir de la noche. Entonces, no bajemos los brazos, porque mientras haya un sacerdote en el mundo que haga la consagración, pan, ahí está Jesucristo, presente al 100%. Y esta nación, ¿verdad?, ha sido escogida por nuestra madre para vivir aquí en México. Desde nuestros pecados y meditaciones, recordemos que Dios no rompe sus promesas. Entonces, la Virgen María siempre va a estar aquí. Lógicamente, tenemos que ser congruentes y tenemos que dar la batalla a través de la información, a través de la evangelización, a través de agarrar libros y ponernos a estudiar. Y sobre todo, ir ante el Santísimo Sacramento, hacer actos de penitencia, hacer actos de reparación y acompañar a Jesús sacramentado, porque al final de cuentas, de Él es la victoria, porque Él es el dueño y creador de la vida. Muchas gracias, don Jorge, estoy para servir. No, don Tacho, gracias. Y con esto yo, si usted me lo permite, le pediría que mm, pronuncie esa hermosa ejaculatoria de Santa María de Guadalupe, Reina de México, Salva nuestra patria y conserva nuestra. y la otra, Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Que ese sea nuestro grito de batalla todos los días. Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Vivan. Así es. Pues, don Anastasio Rodríguez, qué privilegio. Ya no es 12 de diciembre, ya pasó el 12 de diciembre. Ya iniciaron las posadas de este 2024. Pero le voy a decir algo Pero, muy interesante. Qué bueno que tocas el tema. Recordemos que cuando ella se aparece dentro del tiempo del calendario juliano. Cuando se hace la adaptación, ¿verdad?, y del calendario gregoriano, se hace la corrección de 10 días. Entonces, originalmente, dentro del calendario gregoriano, aplicáramos la corrección, ella se aparecería un 22 de diciembre. Ahora bien, la imagen, ¿verdad?, es muy importante en el aspecto de que ella está embarazada. ¿Qué tiempo litúrgico estamos viviendo ahorita? El Adviento. El Adviento es un tiempo de espera. Ella está esperando, ¿verdad?, a que nazca Jesucristo.
Ella es una mujer que trae la vida nueva. Es una mujer que trae dentro de su vientre la promesa hecha por los materiales. Es de Jesucristo. Entonces, México es un sagrado. La Virgen de Guadalupe es un sagrado de vida. México, ¿verdad? Es siempre yo he escogido para vivir, para poner no solamente a Santa María de Guadalupe, sino a Cristo de Eucaristía dentro de sus. Por eso los ataques contra México. Entonces, estamos en tiempo de Adviento y ella es, porque ella es un. Entonces estamos en la espera. ¿La espera de qué? De la llegada triunfal de Jesucristo. ¿Sabes de qué? De Santa María de Guadalupe. Entonces, México es una nación victoriosa. Es una nación que está destinada para la victoria espiritual sobre el enemigo. Por eso es que andan por todas partes queriendo destruir a la nación mexicana, pero ellos saben que no lo van. Uy, los masones y todos ellos saben muchísimo, los liberales, los anarquistas, los socialistas, los comunistas, perdones, Luna, los librepensadores, en fin. ¿Pero qué son todos ellos? Junto a Santa María de Guadalupe. Don Tacho, nuevamente, muchas gracias. Gracias a usted, don Jorge. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y recordemos que somos del equipo ganado. Pero tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que dar la batalla. Por supuesto. De una manera grande, de una manera pequeña, pero no dejar de dar la batalla. No bajar los brazos. Porque si bajamos los brazos, aquel viene y arrasa con nosotros. Así es. Pues también gracias a usted porque nos ha visto, porque nos ha escuchado, porque como siempre decimos, además de vernos, de escucharnos, participa. A nombre de don Tacho y de su servidor, recibo un abrazo y que con la intercesión de Santa María de Guadalupe y el poder de Cristo Rey, podamos sacar adelante a México. Los que ya estamos grandes, pues, ¿cuánto nos puede quedar? Pero, y hemos pensado, es algo que repito generalmente, hemos pensado en los adultos jóvenes, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, y como decía don Tacho, en los mártires, a los que no les dejan nacer. Interesante que pidamos, con la guía del sacerdote, por supuesto, pidamos por ellos y ver, orar y orar y orar, porque se les sacrifica sin darles derecho a ver la luz ni al bautismo. En fin. Gracias. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.